saber que están nuevamente con nosotros. Hoy tenemos una clase más de nuestra escuela dominical, Descúbrelo. Y nuevamente estamos la maestra Talía con mi ayudante Pedrolito. Muy bien, Pedrolito. Sean bienvenidos y ahora sí, ¡comenzamos! muy bien. Sabello bueno. Lidia se identifica con Jesús. Pensai bien. Se encuentra en Juan 14:6. En un momentito más lo vamos a repasar. Hacéis lo bueno. Me comprometeré valientemente con Jesús y seré miembro de su equipo. Sentirse bien. Puedo sentirme entusiasmado por vivir públicamente para Jesús. ¿Se acuerdan del inicio de nuestras clases? Vimos cómo Jesús, el Hijo de Dios, había venido a esta tierra y Él predicaba las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento y fe en Él. Pero esas noticias no les gustó a mucha gente, lo cual hizo que Jesús muriera en una cruz. Pero era parte del plan de Dios. Pero Jesús no solo murió, sino que resucitó al tercer día y estuvo por muchos días con sus discípulos y enseñando. Después de que pasó ese tiempo, Jesús se ascendió al cielo y el Espíritu Santo llegó. Entonces, después de ese tiempo, los discípulos empezaron a predicar y se empezó a formar lo que es la iglesia. Y vimos en nuestra clase pasada como una persona, ¿se acuerdan quién era? Saulo. Muy bien, Saulo era una persona que odiaba a los cristianos, pero tuvo un encuentro con Jesús que hizo que su vida fuera transformada por completo. Y él, en lugar de perseguir y de odiar a los cristianos, ahora él se convirtió en un misionero y su nombre cambió. Ya no era Saulo, ahora se llamaba Pablo. Muy bien, se llamaba Pablo. Entonces él, cuando se convierte y su vida es transformada por Dios, por el Espíritu Santo, él comienza a predicar el evangelio que había conocido. Hizo varios viajes a los países y lugares que se encontraban muy cerca de él. Esos viajes los podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Hechos. Repasemos. El libro de Hechos se encuentra después de los evangelios y los evangelios se encuentran en el Nuevo Testamento. Repasemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después ahí se encuentra el libro de Hechos, donde está nuestra historia del día de hoy, en el capítulo 16, versículo del 11 al 15. Pablo dice sí que llega a un lugar que se llamaba Filipos, que se encontraba en Europa. Era el primer país, la primera ciudad a la que él llegaba. Y no habían muchos judíos. Entonces ellos iban, los poquitos judíos se iban y se reunían los sábados a la orilla de un río a orar. Así que Pablo va a ese río que se encontraba en Filipos para que él pueda ver qué pasaba y predicar también el evangelio de Cristo ahí. Veamos qué pasó. Teatro de títeres. Lidia. Esta es Lidia, que adoraba a Dios y era comerciante de tela púrpura. Un día, Lidia estaba con un grupo de mujeres junto a un río. Pablo y Silas vinieron y comenzaron a hablar a las mujeres. Mientras los escuchaba, Dios la ayudó a comprender y creer en lo que estaban diciendo. Ella y toda su familia fueron bautizados. Lidia le pidió a Pablo y Silas que vinieran y se quedaran en su casa. Pablo y Silas se quedaron con Lidia muchas veces, ya que siempre les abría su hogar. ¿Se acuerdan a quién vio Pablo en el río? Muy bien, se encontró a varias mujeres. Entre ellas se encontraba
¿Quién? Muy bien, se encontraba Lidia. Lidia era una mujer que vendía telas de color púrpura. Esas telas eran caras en ese tiempo y pues solamente la gente que tenía dinero podía comprarlas, y por lo tanto Lidia era una mujer comerciante que tenía dinero, era una mujer rica. Pero esta mujer alababa a Dios, pero no conocía que Jesús, no sabía que Jesús vino a esta tierra y predicaba sobre el arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Dios obró en el corazón de Lidia. El Señor hizo que su corazón esté atento al mensaje de Pablo. Y ella aceptó ese mensaje. ¿Se acuerdan que les había dicho? De arrepentimiento. Se dio cuenta, así como nosotros, que ella era pecadora, así como nosotros somos pecadores. Y necesitaba a Jesús para que pueda ser transformada su vida. Necesitaba reconocer a Jesús como el Salvador de ella. Así como nosotros necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y cuando hacemos eso, somos cambiados, nuestro corazón es transformado. Y ella, en ese momento, ¿saben cuál fue su respuesta? Ella pidió ser bautizada. De esa manera, ella mostró que estaba arrepentida. Ella se bautizó junto con toda su familia. Y cuando Pablo terminó de predicar, ella le rogó a Pablo, les pidió que por favor se quedara en su casa. Y Pablo fue a casa de Lidia. Ella dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada te puede apoyar sino por mí. Juan 14, 6. 6. Adiós. 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 En nuestro tiempo para descubrir, les haremos llegar esta hoja, donde deben de poner su nombre en la parte de arriba. Con la ayuda de papá y mamá, deben de pintar el continente donde sucedió nuestra historia y marcar con un asterisco la península de Yucatán, que es donde nosotros vivimos. Y veamos cómo por la gracia de Dios su mensaje llegó hasta nosotros. Y oremos para que así como Lidia sirvió a los misioneros, nosotros podamos servir en nuestra iglesia y el mensaje de Jesús llegue a más personas. ¿Saben, niños? Cuando nosotros y cuando ustedes se arrepienten de sus pecados, así como le hizo Lidia, y reconocen a Jesús, reconocen su evangelio, de que Él es nuestro Salvador, y como les había dicho, se arrepienten de sus pecados y buscan amarlo y adorarlo a Él, ¿saben qué? Forman ahora parte de su equipo, parte de su iglesia. Y así que, como Lidia lo hizo, que ella ofreció sus recursos, ofreció su casa para ayudar a los misioneros, que eran Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para ayudar a nuestros hermanos. Podemos orar por ellos o compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Algo que tenemos en casita, podemos compartir con alguien de nuestros hermanos que tenga una necesidad. Y recuerden, no se avergüencen de ser hijos de Dios. Así como Lidia no se avergonzó y fue bautizada, nosotros podemos vivir y no tener pena ni miedo de decir que creemos y que amamos a Dios. Y por eso somos diferentes a los demás. Porque es algo hermoso que el Señor recompensará a su debido tiempo. Así que, niños, nos vemos en la próxima clase. No se les olvide enviar sus tareas. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima. Adiós. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar.
enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No entendiste. No necesitas de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. ¡Claro! Tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Ni tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito.